La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Ciencia y corazón, eso es la escuela, es confiar y dar confianza y cada día... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cuántos relatos diferentes circularon a través de los libros de texto, de los llamados libros de lectura, en relación a la efemérides del 12 de octubre a lo largo de la historia de la educación argentina? Nosotros vamos a hablar hoy sobre las diferentes miradas, los avances, también las preocupaciones, sobre todo relacionadas con la discriminación, con los prejuicios, con la violencia hacia los pueblos originarios. Se llama Sol, es uruguaya, canta Canción con Todos de César Isela y enseguida comenzamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso la región más regional del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y ante mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Solteando Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, y un verde Brasil, esa mi Chile come y mineral. Subo desde el sur hacia el tranquila vuelta y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces Bueno, Canción con Todos, que se transformó en un verdadero himno. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, Gabriel Torem, Gabriela Carnevale, bienvenidos ambos. ¿Les gusta esta canción, Gabriel? Me encanta, una de mis favoritas. Una de tus favoritas. Bueno, maravillosa esta niña cantando y seguramente transmitiendo además que entendía perfectamente de qué se trataba. Vamos a abordar un tema que me recuerda también a cuando la Argentina o el expresidente Mauricio Macri le pidió perdón al rey. Podríamos también hablar sobre esto. Vamos a hacer, y ustedes me van a ayudar, un recorrido de los diferentes modos de nombrar el 12 de octubre que hubo en nuestro país, comenzando por el Día de la Raza. A ver, ¿qué más? El Día de la Conquista de América, en un momento. Encuentros de dos culturas. El encuentro de dos culturas, entonces otros hablaban del choque de dos culturas, ¿no? El descubrimiento de América, y también entonces, desde esa perspectiva crítica, se habló del encubrimiento de América. ¿Cómo ves todos estos modos de nombrar hasta llegar hoy al Día del Respeto a la Diversidad Cultural? ¿Cómo lo ve cada uno? Gabriel. Bueno, a ver, hablar de descubrimiento ya de por sí es un silenciamiento. Entonces, lo primero que hay es el silenciamiento y el obturamiento de la existencia de personas en América, ¿no? Siempre es famoso ese textito, ese párrafo de Colón donde hay, citado por Todorov, donde niega la existencia de personas, habla de personas y de personas como ellos y el resto como parte del paisaje.
Entonces creo que a partir de ahí es donde se fue construyendo y donde todavía seguimos lidiando con esta perspectiva que niega la existencia de los pueblos originarios. Claro, de los pueblos originarios y de su cultura, de sus conocimientos de la ciencia. Gabriela. Sí, acá me parece que es muy interesante trabajar con la efeméride del 12 de octubre en la escuela, como que es efeméride, pero además también es contenido escolar, se enseña en la escuela primaria, se enseña en la escuela secundaria, como la posibilidad y oportunidad para ver cómo un saber escolar ha cambiado en el tiempo. Vos recién presentabas el 12 de octubre como el Día de la Raza y hoy estamos trabajando otras cuestiones vinculadas al respeto y la diversidad cultural, ¿no? Pasado por algún momento en el que la escuela entendía que ahí había un encuentro o un choque de culturas, ¿no? Pero digo, ese trabajar sobre esta efeméride y además también pensarla en términos de saber escolar, permite ver cómo la escuela también se transforma en función de lo que la sociedad también está demandando y está imponiendo como debate público. Claro, en ese proceso también se hablaba del festejo. Y los pueblos originarios lo que consideran es que el 11 de octubre, que fue el último día de libertad, es el día que habría que festejar. ¿Qué se fue perdiendo, Gabriel, de la cultura? Vos trabajás puntualmente el tema de los idiomas. Bueno, el tema de los idiomas, la pérdida de los idiomas es todo un tema a nivel mundial, ¿no? Porque desde la llegada de Europa a los distintos continentes ha ido produciéndose lo que nosotros llamamos lingüicidio, que es no es la extinción de la lengua, porque la lengua no es un organismo biológico que nace y muere, claro, sino que es un organismo en pugna y es una herramienta de poder y de dominación. Entonces la presencia, en nuestro caso de América, del portugués y el español como elementos de dominación ha sido catastrófica para la existencia de las lenguas, que no es el problema de la lengua en sí, sino es todo lo que viene detrás de la lengua, es la vivencia, la cosmovisión, la posibilidad de pensar de otro modo, de ver el mundo de otro modo, y por otro lado, pensándolo al día de hoy, es la posibilidad de sujetos hablantes de lenguas que nosotros llamamos minorizadas porque han sido minorizadas por otras lenguas, no son minoritarias sino minorizadas, la posibilidad de esos sujetos de expresarse en la propia lengua en la que han crecido y la obligación de tener que expresarse en la lengua del opresor, incluso en los ámbitos escolares. Bueno, ustedes saben que en la apertura del programa hacíamos referencia a cuáles han sido los relatos de los libros de lectura, de los libros de texto. El Museo de las Escuelas, que es un museo de historia de la educación argentina, desde el siglo XVII hasta la actualidad, depende de la Universidad de Luján, ahora lo estamos viendo, y también del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Este año celebra este museo su 20 aniversario, el director es Mariano Ricardes, y lo que estamos viendo es la muestra Ausentes Presentes. Esa es la que estamos viendo, es una muestra sobre representaciones de indígenas y afrodescendientes en imágenes de textos escolares. Bueno, es un tape interesante, es una muestra interesante. Yo ya les voy a contar en el cierre. ¿La están viendo? Sí. Es muy ilustrativa. Yo misma recuerdo esa última imagen que estamos viendo, esas ilustraciones de las comunidades indígenas. Y esta muestra es itinerante, después les vamos a decir cómo pueden ustedes pedirla, los docentes de las escuelas primarias o secundarias, porque, bueno, ahí está claramente cuál ha sido el relato, ¿no? Esto que estamos conversando, cómo ha ido cambiando. Y hoy hablábamos recién de los idiomas, en realidad podríamos agregar otros aspectos, ¿qué te parece, Gabriela?, que se han ido perdiendo o que se han ido, sobre todo, descalificando de las culturas de los pueblos originarios. Sí, la muestra que estamos viendo es una muestra interesantísima porque justamente muestra en el tiempo cómo van cambiando las propuestas editoriales, ¿no? Que en un punto los libros de texto como material escolar, aquello que media entre la enseñanza y el aprendizaje, es un material clave y muy importante dentro de las disciplinas escolares
y dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, esta muestra permite ver cómo esa concepción de indio, de indígena, con la que crecimos nosotros, digamos, ¿no? Con todos adjetivos vinculados a la idea de lo bárbaro, de lo salvaje, ¿no? Pero además también fundamentalmente como un sujeto del pasado, ¿no? Sí, como que ya no existen. Claro, como que no, y que además no forma parte, pues, por supuesto, de la identidad nacional. Entonces, esta muestra, con materiales, fundamentalmente con libros de texto, permite ver ese recorrido de aquello que se va a ir perdiendo y que en la actualidad, al menos desde propuestas editoriales, pero también de un montón de otros materiales, recuperan de los pueblos originarios la idea, fundamentalmente la idea del conflicto y algo que me parece potente, discutir la cuestión de la resistencia, ¿no? Y ahí el vínculo entre opresores y oprimidos cambia o recobra un sentido distinto para la escuela hoy. El Museo de las Escuelas, vale recordarlo, lo hemos dicho ya hace 1 o 2 años, pero esto persiste, no tiene un espacio de exhibición propio, es una vergüenza realmente, y funcionan las oficinas en el Colegio Bernasconi. ¿Querías agregar algo, Gabriel, en relación a esto que decía Gabriela? Bueno, es súper interesante cómo ha sido reflejado, ¿no? en los libros de texto. Yo quería rescatar un libro que salió hace poquito, que es un libro publicado por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras, en el que autores en lenguas originarias, en este caso particularmente el Darío Juárez, relata cuentos de personas guaraníes que transcurren en el conurbano bonaerense. Entonces este silenciamiento, que no es solamente pensar al sujeto originario como alguien del pasado, sino pensarlo también como alguien que vive en una reserva, alguien que está aislado de nuestra vida urbana, también es una negación, porque continuamente, y bueno, ya lo decía Rodolfo Kusch, ¿no? Todos tenemos algo de indígena en nosotros mismos, pero a la vez hay sujetos que practican la cultura originaria, las culturas ancestrales, también en las ciudades. Así es. Bueno, es profesora de historia, se llama Rosa García, desde Santa Fe, y esto es lo que nos dice en relación al 12 de octubre. El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, invita tanto a la reflexión como a la reconceptualización de ese acontecimiento histórico tan fundante de la modernidad en América. Antes de la llegada de los europeos, entre 30 y 120 millones de personas vivían, luchaban, guerreaban, cantaban aquí, en Abya Yala, como llamaron los Kuna a este territorio. Los conquistadores renombraron y pusieron América. Con la conquista y con la colonización se intensificaron las prácticas genocidas, que incluyó la incorporación violenta de la fuerza de trabajo esclavizada, de varones y mujeres violentamente arrancados de su tierra y traídos como mano de obra barata a nuestro continente. Incluyó también la pérdida de las tierras, el saqueo de las riquezas, la inserción en una economía capitalista, periférica y dependiente, el extractivismo todavía vigente, la pérdida de la identidad, la prohibición de la lengua, la subalternización de la cultura de los dominados. Para las mujeres, la separación de sus hijos y también la violencia de las prácticas sexuales no consentidas. Sin embargo, el pueblo de la Abya Yala, afrodescendientes y pueblos originarios emprendieron una resistencia empecinada para conservar lenguas y tradiciones, modos de estar, cosmovisiones y saberes ancestrales. Gracias a ello tenemos música, sabores, historias, técnicas de tejido y de cerámica y un enorme y variado plexo de conocimientos que todavía nutren nuestra cultura. En ese sentido, el 12 de octubre, como Día de la Diversidad, es un momento para conmemorar
y celebrar esta presencia todavía vigente de los pueblos originarios y de la comunidad afro en América. Pero la conmemoración no debe estar disociada de una lectura crítica del impacto de la modernidad con su sesgo eurocéntrico, racista, biologicista, acerca de la mirada hacia aquellos que fueron definidos como otros y otras dentro del paradigma eurocéntrico de conocimiento de este mundo. No debemos olvidarnos que la conquista significó todas esas consecuencias que anteriormente nombré. Entonces es una conmemoración que nos invita a celebrar este presente, a repensar las heridas coloniales aún vigentes y a no olvidarnos el proceso por el cual la modernidad deja una herida fundante en nuestra América. Bueno, efectivamente se habló muy poco de la violencia en los distintos aspectos que se expresó. Comentemos ahora brevemente y seguimos en el próximo bloque. Un comentario sobre esto que nos dice Rosa García. Mira, hablando de la violencia, un elemento clave es esto, ¿no? Uno se pregunta siempre cómo fue que Pizarro con tan poquitas personas pudo conquistar al Imperio Incaico, que estaba tan organizado, que era tan inmenso. Bueno, fue una violencia extrema. Además que las enfermedades que han traído, ¿no? La viruela como elemento central en diezmar a la población americana. Seguramente Gabriela nos va a contar mejor lo que fue la extinción, el etnocidio de poblaciones y poblaciones aquí en América tras la llegada de los españoles. ¿Y cómo fue? No, sí, digo, las enfermedades, ¿no? Eso fue fundamental. También lo que tiene que ver con la fuerza armamentística, pero digo, fundamentalmente hay algo ahí bien interesante que es poder ver cómo entender el funcionamiento de las sociedades incaicas para poder, en el caso porque vos tomaste Pizarro, para poder de alguna manera entender la lógica y poder hacer también alianzas para que justamente el territorio sea conquistado, ¿no? Pero acá me parece importante, retomando lo que dice la compañera, que además es profesora, digo, cómo en su discurso claramente hay una intención distinta de lo que se enseñaba en la escuela a principios del siglo XX y de lo que estamos discutiendo hoy en el siglo XXI. Y como escribíamos con Nicolás Arata en el libro sobre efemérides, entendemos también especialmente que el 12 de octubre, como efeméride, algo efímero, pero que todos los años lo estamos repitiendo, es también una oportunidad para pensar la vida en común, ¿no? Y si querés, después conversamos Sí, después sobre retomamos esto y retomamos también en relación a todo este proceso que se hizo. Bueno, si está incorporado en los docentes, ¿no? Tanto de primaria como de secundaria. Vamos a seguir en el próximo bloque nuevamente con Rosa García. Enseguida volvemos. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar y dar. Volvemos entonces a la profesora Rosa García desde Santa Fe y se va a referir ahora a las efemérides asociadas al 12 de octubre. Hablar de efemérides en la escuela involucra también pensar cuáles han sido los criterios bajo los cuales los estados seleccionaron aquellos acontecimientos públicamente valiosos y memorables, y a su vez transmisibles dentro de las rutinas escolares como los actos y las efemérides. En nuestro libro, Efemérides con perspectiva de género, una memoria feminista a contrapelo de la historia oficial, tratamos de ampliar, de interpelar y de poblar con otras memorias esos calendarios escolares para estas nuevas infancias que habitan las escuelas del siglo XXI. En relación con la fecha del 12 de octubre, proponemos también otras efemérides. El 5 de septiembre, el Día de las Mujeres Originarias. El 25 de julio, el Día Internacional de las Mujeres Afroamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. El 11 de octubre, Día
o último día de la libertad de los pueblos originarios, y el 1 de agosto, Día de la Pachamama. Queremos interpelar ese calendario oficial, pero también ofrecer nuevos criterios para repensar ese currículum monocultural que todavía habita las escuelas. Es necesario proponer abordajes interseccionales de las propuestas curriculares y pedagógicas que tomen en cuenta los estudios sobre las racialidades, los géneros y sexualidades, deconstruyendo esas normalidades hegemónicas que instaló la escuela durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Ese currículum monocultural es heterosexista, androcéntrico, eurocéntrico, adultocéntrico y racista. Y los mitos, prejuicios y estereotipos que contiene son lesivos de los derechos humanos. De hecho, el silencio que habita la historia enseñada en la escuela sobre pueblos originarios, afrodescendientes, diversidades sexuales y mujeres integrantes de todos estos colectivos constituye una forma de violencia. Y a su vez, desandar este currículum monocultural nos va a permitir también no solo dejar atrás prácticas estigmatizantes y racistas, sino sobre todo, en un acto de justicia y reparación, brindar mejores condiciones a los niños y las niñas de las comunidades originarias, de los pueblos afrodescendientes y de las diversidades sexuales, porque en la actualidad nuestro currículum solo les brinda desventajas y desigualdades en cuanto a la representación de estos colectivos en la memoria social que el aula comparte a las infancias. Bueno, cuántos temas para comentar. Lo cierto es que en la mayoría de las escuelas se sigue haciendo referencia puntualmente a 6 o 7 efemérides clásicas y de ahí todavía nos cuesta movernos. Comentarios de lo que dijo Rosa García. Gabriela. Sí, me parece súper interesante lo que plantea la compañera, fundamentalmente porque sí hay, como vos planteás, un puñado de efemérides que son las del Estado Nacional, pero afortunadamente también hay otros grupos de efemérides y ella planteaba en ese material que la verdad es bellísimo, sumamente potente para poder enseñar. Coincido, sí. Planteaba otro calendario que viene a pujar y a interpelar al del Estado-Nación, ¿no? Y digo, y bienvenido sea, y bienvenido también sea ese material que por un lado la compañera señala las particularidades del currículum o cómo históricamente, digamos, uno podría pensar que se está planteando la efeméride, pero también el saber escolar relacionado al 12 de octubre, pero justamente este material y otros materiales que están circulando también interpelan a los docentes, también circulan en la escuela y también invitan a que un profesor de historia, una profesora, pero también un maestro pueda hacerse otras preguntas aprovechando esta oportunidad de trabajar con la conquista de América, ¿no? Digo, y ahí me parece que hay una tensión entre, por un lado, la política curricular, pero por otro lado también los sujetos que leemos, que interpretamos y que también tomamos decisiones en el aula. Totalmente de acuerdo. Y esta posibilidad que de alguna manera nos dejó la pandemia del trabajo interdisciplinario, Total. Que en este tema es absolutamente válido. Gabriel. Mira, yo quería quedarme con el último pedacito de lo que decía la profesora, donde habla de los chicos pertenecientes a comunidades originarias o afrodescendientes y cómo se ven discriminados o estigmatizados y cosas que ocurren también en la clase de lengua, cuando se los corrige a lo mejor por un uso del gerundio que es considerado indebido, entre inmensas comillas, por lo que es la Real Academia, por lo que es la pauta del español, cuando en realidad lo que hay son rastros de sus propias lenguas. Entonces, en ese sentido, el trabajo, como decís vos, es interdisciplinario, porque no es solo la clase de historia, sino es la propia comunicación de los chicos que a veces aparecen como callados. Y son callados
porque están siendo interpelados en una lengua que no es la de ellos también. Claro. Y el trabajo interdisciplinario me parece válido para estos contenidos porque puede trabajar el docente de historia con el de geografía, con el de lengua, pero tranquilamente. Hay mucho material, creo que lo estamos diciendo y lo vamos a seguir mostrando, para que los docentes de todos los niveles puedan recurrir a ellos y puedan de esa manera también revertir lo que se vino haciendo durante, bueno, medio siglo como mínimo en las escuelas. Vamos a uno de esos materiales que es sugerencia concreta. Vamos a ver y vamos a escuchar la canción del 12 de octubre, realizada por el colectivo Nuestras Canciones. Es un proyecto colectivo y federal que fue ganando muchos adeptos de todo el país, pero también que fue contando con la colaboración de músicos, de docentes, por supuesto, de personal de salud. Puntualmente, esta canción con todos, que vamos a ver ahora, tuvo la participación de Bruno Arias, Barbarita Palacios y Juan Tripailao, que es bisnieto del último cacique Ranquel. Hay una pena que late, desde antes de nuestras venas, un sufrimiento ancestral y una deuda más que interna. La Pachamama ha llamado, es tiempo de mirar adentro, recopilar quiénes somos y salir a ese encuentro. Somos danza, tinco, ceremonia, somos semillas y no maleza, somos pueblos cantando la historia y de allí la fortaleza. Jayay a los pueblos libres, de su legado aprender, pues de esta memoria viva, lo que forjemos va a florecer. Voy, vengo de los cementerios. ¿Quién soy? Soy el que murió sufriendo. Vamos saliendo del pozo, desde el fondo de la historia. Si no devuelven las tierras, para nadie va a haber gloria, para nadie va a haber gloria. Chulupi, Vilela, Ranquel, Guaraní, Mapuche, Chané, Humahuaca, Charon, de Lulés. No sé si vos te acordás de la campaña al desierto, qué grandes son tus estancias, abonada con mis huesos, abonada con mis huesos. Yamana, Huarpesonas, Tehuelche, Ocovita, Piete, Calchaquí, Coya, Quechua, Atacama, Huichis, Querandí. Partes de territorios rebeldes, la vida que vos mataste siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve. Voy, vengo de los cementerios. ¿Quién soy? Soy el que murió sufriendo. Y los que siguen naciendo, sus santos piden socorro. No necesitan vengarme, ni rencor, ni hambre, ni odio. Ni rencor, ni hambre, ni odio. Una con tobaco me chingó. Mi guitarra escuché, esto no podés. Ahora ya los conoces. Ahora ya los conoces. No te alcanza la No te van a alcanzar.
somos hijas de la Pachamama. Soy semilla que vuelve a brotar, soy semilla que vuelve a brotar, soy semilla. Y el proyecto Nuestras Canciones, con letra y música de Fabio Mon, lo que se propone básicamente es renovar el repertorio escolar que necesitaba otros aires. Bueno, ¿les gustó el video? Una belleza. Una belleza, sí. Estaba pensando, lo habíamos dicho antes, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy en las aulas con los docentes o con qué inquietudes, preguntas, preocupaciones llegan a la formación en relación a las efemérides en general y puntualmente a esta? Sí, yo ahí pensaba que, bueno, un poco como planteábamos en el libro con Nicolás, que las efemérides permiten justamente la posibilidad de pensar una vida en común. Como decíamos ahí, el 12 de octubre, a partir de una buena pregunta o una pregunta que nos invite a pensar sobre quién es el otro, quién es la otra, cómo se construye la alteridad. Es una oportunidad para pensar y para reencontrarnos también con el otro, con los otros, más en términos latinoamericanos. A mí siempre me gusta pensar, la fraternidad fue un valor que en la Revolución Francesa se la comieron los estados nacionales, ¿no? El siglo XIX se lo comió. Y digo, cómo a partir del 12 de octubre también uno tenía la oportunidad en la escuela para discutir o pensarnos en términos fraternos, ¿no? En nuestra América Latina. Y ahí también pensaba cuáles son o cuántos son esos materiales que también circulan más allá de los libros de texto, que nos permiten y a los docentes invitan a hacerse otras preguntas para abordar el 12 de octubre en la escuela, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, ¿no? Y ahí la importancia por la pregunta y el sentido de esa fecha me parece que es clave en diálogo con las propuestas curriculares, pero en un punto es más allá de esas propuestas curriculares. Sí, pensaba también, en la canción se nombraba distintos pueblos originarios, ¿no? ¿Qué conocimiento hay realmente de ellos? Mira, hay dos cosas que me quedan de esa canción. Por un lado, me trae el recuerdo de una canción que hizo hace poquito una amiga, Sonia Alcócer, que la hizo en un contexto muy chiquito y la ayudó a grabarla un grupo que se llama el Grupo AINI, que curiosamente también coincide con esta noción de confraternidad y de ayuda mutua que mencionaba Gabriela. Y bueno, al poco tiempo después nos llega el video de una escuelita de Santa Fe donde izan la bandera con esta canción en quechua, escrita por Sonia Alcócer, que bueno, es la canción que invita a los nenes a levantarse, a ir a la escuela. Y por otro lado, pensaba en el trabajo que están haciendo los pueblos actualmente de revitalización de su memoria histórica y de sus lenguas. El pueblo chané, el pueblo quenenaquena, con la lengua también. Entonces, todo esto que en realidad hay una gran ignorancia que nos envuelve a todos, ¿no? No es que envuelve a los chicos, ¿no? De quiénes son los pueblos, dónde habitan. Sí. Y el trabajo que están haciendo de revitalización y de puesta en valor. Y mira, te pongo el ejemplo del pueblo quenenaquena, cuya lengua, el quenena yahech, está dada por extinta por UNESCO. Sin embargo, es una lengua que se habla, tiene poquitos hablantes naturalmente, pero es una lengua que se habla. Contamos con libros escritos en quenenaquena actualmente, y sin embargo UNESCO la da por extinta. Imagínate si UNESCO, que es como la autoridad, la da por extinta, ¿qué nos queda después a quienes no investigamos las lenguas, ¿no? Claro. Bueno, un poco retomando lo que decís, cuánto desconocimiento hay. Les recuerdo a todos, y vamos a dar los datos en el próximo bloque, pedir realmente la muestra itinerante o todas las muestras que tenga el Museo de las Escuelas, y también el proyecto Nuestras Canciones, que tiene muchas canciones relacionadas con todas y cada una de las efemérides, lo pueden encontrar en YouTube, así que esto está para todos. Nos vamos al próximo bloque, redondeamos el tema. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar y Seguimos entonces, y el actor Carlos Skornik nos va a leer un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano. 1492. La mar Oceana. La ruta del sol hacia las Indias.
Están los aires dulces y suaves, como en la primavera de Sevilla, y parece la mar un río Guadalquivir. Pero no bien sube la marea, se marean y vomitan, apiñados en los castillos de proa, los hombres que surcan en 3 barquitos remendados la mar incógnita, mar sin marco, hombres, gotitas al viento, y si no los amara la mar. Baja la noche sobre las carabelas, ¿a dónde los arrojará el viento? Salta a bordo un dorado que venía persiguiendo un pez volador y se multiplica el pánico. No siente la marinería el sabroso aroma de la mar un poco picada, ni escucha la algarabía de las gaviotas y los alcatraces que vienen desde el poniente en el horizonte. Empieza el abismo en el horizonte, se acaba la mar. Ojos afiebrados de marineros curtidos en 1000 viajes, ardientes ojos de presos arrancados de las cárceles andaluzas y embarcados a la fuerza, no ven los ojos esos reflejos anunciadores de oro y plata en la espuma de las olas, ni los pájaros de campo y río que vuelan sin cesar sobre las naves, ni los juncos verdes y las ramas forradas de caracoles que derivan atravesando los sargazos. Al fondo del abismo arde el infierno. ¿A qué fauces arrojarán los vientos alicios a estos hombrecitos? Ellos miran las estrellas buscando a Dios, pero el cielo es tan inescrutable como esta mar jamás navegada. Escuchan que ruge el mar, la mare, madre mar, ronca voz que contesta al viento frases de condenación eterna, tambores del misterio resonando desde las profundidades, se persignan y quieren rezar y balbucean: esta noche nos caemos del mundo, esta noche nos caemos del mundo. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, los nacimientos. Qué actorazo, Carlos Cornic, qué interpretación de este maravilloso texto. Bueno, merecería que lo veamos mucho más en cine y en teatro a Carlos Cornic. ¿Algún comentario sobre este texto? Bueno, primero una belleza en todo sentido, ¿no? En la composición, pero además en la humanización de los sujetos, ¿no? Como de pronto al humanizar a los tripulantes de las naves, volvemos a encontrarnos con que somos personas de un lado o de otro. Uh-huh. Tal cual, ¿no? Y como ver otro lado vinculado a lo humano, ¿no? A lo que nos hermana, sí, súper a lo potente. que fue esa travesía, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, por un lado está esta imagen poética tan bella de 3 barquitos remendados, pero por el otro, los presos, la fiebre, y cómo transmite este texto a través de Carlos Cornic el pánico, Sí. ¿no? Con la idea del abismo también, ¿no? La idea del abismo, tal cual. Bueno, con esto lo que queremos decir también es que hay muchísimo material con el que pueden contar los docentes de todos los niveles para trabajar, desde la literatura, desde la música, desde, bueno, distintas disciplinas, como decíamos antes. Y mientras seguimos hablando, vamos a ver también una de las tantas producciones que hubo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, quiero decir, material visual, material escrito, en algunos casos donde se ahonda más en conceptos, en otras en actividades, pero bueno, mucho para poder contar y facilitar entonces el trabajo de los docentes. Ahí vemos entonces, el Ministerio de Cultura de la Nación produjo este video.
La verdad, con qué poco se puede decir mucho, ¿no? Porque está nuestro país, nuestra tierra, diversa en los paisajes, en la alimentación, en las artesanías. ¿Qué pensás? Más de 40 pueblos, más de 15 lenguas, ¿no? Uno se olvida de toda esa diversidad que tenemos y es cierto que la condensación, ¿no? En unos poquitos segundos está todo puesto ahí. En relación a las lenguas, te quería preguntar, ¿cuál es la propuesta? ¿Es que aprendan la lengua, que los pueblos originarios que tienen cada una de esas lenguas no las pierdan, pero que las aprendan otros también? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta en sí no es hacia la lengua, sino hacia los derechos lingüísticos. Entonces, por un lado, hay necesidades que son muy acuciantes, por ejemplo, las necesidades de defenderse en juicio en la propia lengua, de que haya intérpretes en las lenguas que correspondan, que esos intérpretes tengan la misma retribución que los intérpretes de inglés o de francés, que los servicios de salud puedan atender a personas, por ejemplo, quechua hablantes o guaraní hablantes, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el Gran Rosario, que en Santiago del Estero el quichua deje de ser una lengua que se esgrime como símbolo cuando conviene, pero que después los hablantes quedan abandonados, sin maestros en las escuelas. Entonces, lo primero es que los hablantes de las lenguas tengan los medios para poder desenvolverse en su propia lengua. Eso es la primera preocupación. Después viene todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, que los no hablantes puedan saludar en la lengua, que la enfermera pueda saludar al paciente o la paciente que viene a atenderse y hablan castellano mezclado con el quechua. Que el maestro pueda saludar a los chicos y que los chicos también entiendan el saludo en la otra lengua para que así se pueda valorizar la lengua. Y finalmente, por ahí un objetivo de máxima es que saber la lengua, ser hablante de una lengua nativa, sirva para conseguir trabajo, para mantener cierto ascenso social y que no sea estigmatizada como ha sido históricamente. Claro, lo naturalizado en nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades, y ni que hablar en la ciudad de Buenos Aires, es, todo lo que está en inglés, dando por sentado también, no solo que todos lo entienden, sino que esa parecería que es nuestra lengua más importante, ¿no? Secundaria, pero más importante. Sí, súper interesante. ¿No? Y pensaba ahí en la cultura escolar, ¿no? Y cuáles son esos diálogos que se pueden generar también entre la enseñanza de la historia, las prácticas del lenguaje, ¿no? Para poder discutir y potenciar, ¿no? Todas estas cuestiones que vos traes que me parece sumamente interesantes. ¿En qué situación estamos en las escuelas, digamos? Estas nuevas miradas en relación al 12 de octubre, ¿están presentes? Es una pregunta difícil esa, Mirta. ¿En qué sentido digo? Porque ahí hablábamos hace un rato, una diversidad de situaciones, ¿no? Digo, cuando uno, como desde la investigación, depende de qué fuentes tome, se va a hacer algunas preguntas y va a encontrar algunas cuestiones dentro de la escuela. Quienes habitamos las escuelas secundarias y que también conocemos las escuelas primarias, sabemos que hay otras experiencias que están ocurriendo, donde el 12 de octubre, pero la conquista de América y sobre todo la historia colonial y latinoamericana está teniendo un peso muy fuerte en el aula y también en las preguntas que los y las docentes se hacen para poder enseñar, ¿no? Digo, me parece que esa construcción de los pueblos originarios del indio está cambiando en las escuelas. Está cambiando. Bueno, les voy a pasar una información y nos vamos ya enseguida a la bibliografía y la comentamos. Por un lado, la muestra Ausentes Presentes, esta muestra del Museo de las Escuelas, se presenta en forma gratuita, circula en institutos de formación docente también, puede ir a las escuelas, a universidades, y les pasamos ya entonces el mail donde ustedes se pueden comunicar y por supuesto pedirla, que es museodelasescuelas@buenosaires.gov.ar. También pueden, ahí lo vamos a ver enseguida, lo estamos viendo, y pueden escribir también al Facebook @museo.escuelas, y entonces combinar con las autoridades del Museo de las Escuelas. Y también en relación al proyecto Nuestras Canciones, ustedes pueden contactarse con quienes están produciendo estos materiales, @Nuestras Canciones Escuela. Recuerden que está
en Facebook todas las canciones. Nos vamos a la bibliografía lo más rápido que podemos. La voz del viento. Acá hay 3 libros que forman una colección, ¿no es cierto, Gabriel? Anchuy Chuspi, La voz del viento, que es el primero que estamos viendo. El que le sigue, Anchuy Chuspi, Relatos y poemas bilingües, quichua, castellano de Santiago del Estero. Y por último, de esta colección, Voces nativas de América en Buenos Aires. ¿Estos libros se consiguen, Gabriel? Sí, hay que comunicarse con las editoriales para pedirlos. Son libros de una colección que se origina en la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, en coedición con editoriales universitarias, la editorial de Santiago del Estero, la editorial del Centro, de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires y la UBA. Bueno, seguimos entonces. Este texto que vamos a ver ahora es de Romina Churquina y Cecilia Suárez y se llama Huahuaspac, Enciclopedia Visual Quichua. Es una especie de abecedario. Una especie de abecedario con juegos y textos para niños. Bien. De Nicolás Arata, es una publicación de hace unos años absolutamente vigente, se llama Efemérides, una oportunidad para pensar la vida en común. Y aquí nuestra invitada hizo una colaboración muy importante en la investigación y elaboración de los recursos didácticos. Es un libro que tiene conceptos, información, propuestas de actividades. Y por último, les presentamos de Rosa García, con ilustraciones de Victoria Tolizo, Efemérides con perspectiva de género. Este libro, además de tener ilustraciones muy bellas, quiero decirles algo, tiene una edición excelente, tiene una estructura. Ustedes saben que a veces los textos se dividen en textos duros y textos amistosos. Al tener subtitulado, al tener negrita, al tener una estructura tan interesante que atraviesa todo el libro, hace muy amable la lectura para el lector. Invita a leer, quiero decir esto. ¿Te gustó mucho, no, Gabriela? Sí, me gustó mucho. Invita a leer, invita a hacerse preguntas distintas, ¿no? Acá las compañeras que escribieron el trabajo están pensando en mujeres y están pensando en discutir ahí cuestiones relacionadas con el, digamos, con el calendario escolar impuesto desde el Estado-Nación, ¿no? Bueno, de despedida nomás, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto hablar de estos temas, las efemérides, el recuerdo y la lucha de los pueblos originarios. Bueno, muchas gracias a ambos. Me voy a despedir de todos pensando esta vez que la historia, y acá se dijo, se revisa, se resignifica, se repiensa, se encuentran nuevos sentidos y la función de la escuela es esa. Y en el caso puntual del tema de hoy, también es función de las escuelas visibilizar la cultura, pero también las luchas y los derechos de los pueblos originarios. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.